Sean bienvenidos nuevamente a una narración épica, donde nos sumergiremos en una historia donde la verdad es macabra y la falsedad un lujo. Y quédate hasta el final para que descubras y te cuestiones realmente el conocimiento. Eso sí, antes de continuar, quiero enviarles saludos a Yo Soy Memesman 9017, Lord Son Goku, Eric Peña Medina, Sara Espal Rojas 5780, Jared Racanza 5492, Emil 7624 y José Gutiérrez. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de la historia de Bibliomanía. Escuché un fuerte sonido. Abrí mis ojos. Parece que el resistente ataúd que me selló se ha roto. ¿Alguien lo haría a propósito? ¿O fue un acto de la naturaleza? Dejaré este ataúd y llenaré mi vientre por primera vez en mucho tiempo. Comeré sin pensar en nada. Voy a comer, 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 comer y comer. Después de todo, es mi única felicidad. En un salón en blanco, el eco de una llegada resonaba por la estancia, saludando a la nueva inquilina, Alicia. Con los ojos aún pesados por el sueño, percibía la vacuidad de su entorno, salvo por una puerta marcada con el número 430, un número que contrastaba con el 431 que descansaba en su palma izquierda. La curiosidad hervía dentro de ella, impulsándola hacia la puerta que se erguía frente a ella, con la intención de abrirla. Sin embargo, a pocos pasos de distancia una presencia esperaba, un ser de cuerpo peculiar y personalidad extravagante llamado Serpent, que llamaremos la serpiente, una entidad que se deleitaba con la llegada de un nuevo inquilino tras décadas de soledad. Tras presentarse, la serpiente le explicó a Alicia que no tenía más nada que hacer que relajarse en su habitación, aguardando el evento principal, un banquete a gran escala, la fiesta de la mansión. Además le reveló que la mansión tenía el poder de materializar cualquier deseo, bastaba solo con imaginarlo para que éste se hiciera realidad. Después de rodear a la joven con montañas de dulces y golosinas, la serpiente se despidió, dejando tras de sí una única advertencia, que no debería abandonar la habitación. Pasó algo de tiempo y tras haber devorado sin esfuerzo las delicias que le rodeaban, la atención de Alicia volvía a centrarse en la puerta. Decidida, la abrió y se adentró sin cuidado hacia lo desconocido, solo para ser sorprendida por un repentino dolor en su mano derecha. Esta se estaba comenzando a pudrir. Antes de que pudiera comprender lo sucedido, las protestas de la serpiente la sacaron de su asombro, siendo arrastrada de vuelta a la habitación. Lo que había experimentado era un efecto de la mansión que afectaba a los inquilinos al alejarse de su habitación, ya que provocaba que su cuerpo se comenzara a descomponer. La mansión contaba con 431 habitantes, cada una albergando a un invitado. Existía un límite, eso sí, la habitación 666 sería para el último inquilino, marcando el inicio de la ansiada fiesta. Aquí la serpiente explicándole nuevamente a Alicia que no podía salir de su habitación, a lo que ésta expresó su descontento, ya que no deseaba asistir a ninguna fiesta, pues creía que también había cosas buenas fuera de la mansión, lo cual la serpiente no creyó posible y le dijo que se quedara allí. Ante la terquedad de la joven, la serpiente mencionó que había una forma de abandonar la mansión, emprender un viaje descendiendo habitación por habitación hasta llegar a la número 0. Sin embargo, la distancia y el efecto de descomposición representaban un enorme desafío. A pesar de ello, Alicia estaba dispuesta a comenzar su temeraria aventura a través de la inquietante mansión de las maravillas, comenzando en la habitación 430. En esta habitación, el olor a putrefacción ya se hacía presente del cuerpo de Alicia, la cual se encontraba en un mundo totalmente diferente, creado por el huésped de la habitación, donde se encontraba con un tribunal arcaico. El juez daba paso al primer pecador y ella sería testigo de su juicio y condena. El acusado confesaba haber acosado a un compañero de clases, disfrutando de su sufrimiento sin remordimientos ni arrepentimientos. La sentencia fue ejecutada sin vacilación y el pecador ahora
aceptado, dejaba tras de sí solo la maldad que Alicia había presenciado. La serpiente apartó a Alicia insistiendo en que tales horrores no eran para los ojos de una niña, pero el juez no se detuvo. Otro pecador fue llamado a enfrentar un castigo similar. En realidad, era el mismo. El residente de la habitación 430 había sido consumido por el remordimiento que había deseado la muerte de su enemigo una y otra vez. Una venganza interminable que teñía de sangre la escena. Alicia, absorta en el acto, ignoraba las advertencias de la serpiente y decidía continuar su viaje, dejando atrás al hombre atrapado en su propia fantasía de poder sin resolución. Y así fue bajando y bajando hasta la habitación 413, en que todo era un vacío donde el mundo parecía invertido. Alicia era recibida por la gravedad alterada, un reflejo del deseo de su ocupante de ser libre de las ataduras del mundo, de los conflictos y las guerras humanas. Mientras volaba sobre un ave gigantesca, la serpiente cuestionaba nuevamente la determinación de Alicia, e incapaz de comprender el deseo de la pequeña de abandonar la mansión, solo podía ver la felicidad a través de los deseos cumplidos de los inquilinos. Pero Alicia, consciente de la falsedad de esta felicidad, anhelaba una realidad auténtica, aunque estuviera compuesta de fragmentos de alegría y verdad. En la habitación 385, la putrefacción había consumido ya el brazo de Alicia, y al saludar, una criatura extraña la atacó, pero fue salvada por el inquilino de esa habitación, un hombre que había renunciado a su madurez para convertirse en un héroe de fuerza y poder, luchando eternamente contra un monstruo que le recordaba su realidad. Alicia continuó su viaje, dejando atrás al hombre atrapado en su ilusión. A lo largo de su camino, Alicia encontró a otros inquilinos: el 362, un fumador empedernido; el 359, un hombre orquesta en armonía con la música; la 339, una naturalista arraigada al mundo; la 330, una ninfómana sumergida en el deseo; el 324, un astronauta desafiante del cosmos; y así, personas con deseos humanos que complacer. Cada habitación revelaba los deseos y las prisiones de sus inquilinos, mientras Alicia seguía adelante, decidida a encontrar su propio camino hacia la verdad. Ya con la mitad de su cuerpo consumido por la pobredumbre, se arrastraba por el pasillo, anhelando algo tan simple como comer. Se encontró frente a una casa aparentemente normal, donde una familia la confundía con una estudiante conocida. A esto, los invitó a unirse al mundo real, lo cual fue recibido con hostilidad por el hombre atrapado en el tiempo. Un profesor de ética y los ideales no se alineaban con su realidad, y que no podía reconciliarse con sus demonios internos ni aceptar sus defectos. Todo esto como reflejos del alma humana. Aquí la serpiente apareció, reconociendo el progreso de Alicia, pero también la futilidad de su oferta al hombre, que no deseaba nada del exterior, ya que el hombre había detenido el tiempo viviendo en un recuerdo inmutable de un pasado que ya no existía. En la habitación 276, una mujer cuestionaba los deseos de Alicia de continuar, creyendo que el mundo exterior solo ofrecía dolor. Esta mujer había deseado la belleza eterna para escapar del dolor y el abandono de su pasado, convirtiéndose en una figura de esplendor efímero como las rosas rojas que la rodeaban. A pesar de los desafíos y las advertencias, Alicia sabía que debía seguir adelante. Su tiempo se agotaba y la habitación silenciosa que alguna vez albergaba una niña estaba muy lejos. Ya en la habitación 268, Alicia se encontraba al borde de la desesperación, con la pobredumbre amenazando con consumirla por completo. Las voces de las mentes perdidas llenaban el aire mientras la serpiente observaba. Sorprendida por la resistencia de la chica, a pesar de las advertencias, Alicia continuaba su camino, impulsada por una voluntad inquebrantable. Al llegar a la habitación 255, Alicia descubrió un extraño recipiente que contenía su cuerpo en descomposición. Para su asombro, el cuerpo había sido restaurado a la normalidad por un hombre agradecido, que le reveló que había sido utilizada como sujeto de prueba para una droga experimental capaz de detener temporalmente la pobredumbre. Este hombre, el inquilino de la habitación 255, había clonado su propia mente en busca de conocimiento, tratando la mansión como si fuera un libro por descifrar. Los científicos ofrecieron a Alicia su conocimiento mientras luchaba con la limitación de la sustancia que había salvado su vida. A pesar de los desafíos y las revelaciones, Alicia sabía que debía seguir adelante. Su tiempo se agotaba y la verdad de la mansión aún estaba por descubrirse. Y aquí los científicos llegan a la conclusión de la verdad. La revelación del secreto de la mansión era tan macabra como fascinante. Al alcanzar los 666 invitados,
mundos. La entidad uniría todas las almas y cuerpos en una sola criatura de poder inimaginable. La serpiente ansiaba esta fiesta de unificación, pero cada deseo concebido por el libro tenía un precio oscuro, corrompía el corazón y tenía prisionero al inquilino de todo lo que estaba fuera de su habitación. El científico explicó más sobre el sistema que hacía imposible llegar a la habitación número 0. La mansión estaba diseñada de tal manera que cuando más cerca estuviera de la habitación 0, el efecto de la putrefacción sería aún más fuerte. Cruzar los pisos inferiores a 100 era una sentencia de muerte instantánea. Alicia, imperturbable, preguntó por el verdadero inquilino de la habitación 255, desencadenando una disputa entre los clones. El científico, perdido en su propio ego, había olvidado su verdadera identidad, gritando y maldiciendo en todas direcciones mientras Alicia, con una sonrisa, continuaba su viaje. La habitación 99 representaba un obstáculo mortal, y al abrir la puerta, Alicia cayó. La serpiente se burlaba, pero en medio de su diversión cruel, un milagro misterioso ocurrió. Alicia se levantaba sana y desafiante, una anomalía en las reglas del libro, con una sonrisa tímida. Ella continuaba su marcha hacia lo desconocido, desafiando la muerte una y otra vez. Alicia, desafiando las leyes de la mansión, atravesaba las puertas con una libertad indomable, desafiando la lógica de la serpiente que no podía comprender su capacidad para morir y revivir con tan facilidad. Descendiendo con un frenesí de resurrección, Alicia llegó a la puerta número 0, el índice del libro, un lugar inexplorado por cualquier otro inquilino, ya que la mansión, explicado por el científico, era un libro con 666 páginas por llenar. Alicia logra llegar a la puerta, despidiéndose con un "continuaremos después". Cruzando la puerta y dejando atrás un número, la serpiente intentando agarrarla, pero el sistema del libro lo evita, quemando su mano. Aquí, la serpiente se siente decepcionada y un poco triste, ya que su momento va a esperar Ya va, ¿qué está sucediendo? En un momento, todas las habitaciones comienzan a llenarse de la nada, una por una, a velocidades estrepitosas. No se lo puede creer, no entiende lo que está sucediendo. Todas las habitaciones comienzan a llenarse, lo cual excita de manera exorbitante a la serpiente, hasta que llega al número 666. La mansión está llena. Los ojos de la serpiente brillan de felicidad y a su cuerpo se pegan todos los habitantes, toda su energía vital. La fiesta va a comenzar. Aquí devora la existencia y conocimiento de cada uno de los integrantes, sin importar cuáles eran sus deseos o qué tan poderosos se sentían en sus mundos. Son insignificantes ante la verdad de su juicio. Finalmente es libre. La serpiente sale del libro convertida en algo más, un dios, preparado para devorar al mundo completamente. Pero, para su sorpresa, no hay nadie, no queda nada, ya todo está destruido. No entiende, no comprende por qué no hay nadie aquí, pidiendo que lo adoren, pidiendo que salgan a alabarlo como el Dios que debe ser. Pero escucha una voz similar, una canción. Es Alicia. Se acerca a ella y esta le dice: continuemos, contándole una historia de hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo, en un país ya olvidado, existió una pequeña niña que sufría de una terrible enfermedad. A ella la conocían como la princesa inolvidable. Durante toda su vida nunca consiguió la cura a su mal. Su único consuelo era leer libros y los leía de una forma compulsiva. La obsesión por adquirir más conocimiento fue en aumento y gracias a su prodigiosa memoria lo recordaba absolutamente todo. Mandó a traer libros de todo tipo, de todos los temas y de todos los rincones del mundo. Quería saber más, siempre más, y en cierta forma devorar la inmensidad de todo lo que existía. Quería conocer aquellas cosas que por su condición jamás lograría ver con sus propios ojos, temiendo siempre que la muerte la alcanzara antes de haber logrado saciar su inmensa curiosidad. Con el tiempo y una enorme cantidad de conocimientos que había logrado acumular, la princesa tomó una decisión. Crearía el libro definitivo, el libro que lo contuviera todo, un libro absoluto. Cuando lo consiguió, ella lo llamó
como el libro de la verdad. Lo que nadie sospechaba, a excepción tal vez de la misma princesa, es que el libro se fusionaría con ella, creando un ser de inmenso poder, un libro vivo, uno que deseaba llenarse de conocimiento. Lo primero que hizo fue atacar a todos aquellos que estaban cerca de ella en ese momento. El libro tenía el poder de convertir a los seres humanos en letras, devorando todos sus recuerdos, emociones, vivencias y tristezas, los cuales se convirtieron en palabras que se almacenaron alimentando al libro de la verdad. Y con un hambre insaciable, el libro comenzó a consumir a todos los seres humanos que podía encontrar, volviéndose más grande y aumentando su poder, devorando incluso naciones enteras. Los países olvidaron sus diferencias y se unieron contra un enemigo en común. Con armas desconocidas y algo de magia lograron contenerlo, lo encerraron en un sarcófago, un ataúd, y de esta misma forma acabó la primera gran guerra biblioclástica con la victoria de la humanidad. Pero la gente comenzó a olvidar el horror y el miedo y surgió otra emoción muy humana, la ambición. Con las notas de la princesa se intentó replicar el libro, pero con copias de menor poder, más manejables, con una menor cantidad de páginas. Su intención era utilizarlas en las guerras venideras. Eran armas de un poder inmenso. En cooperativos de contraespionaje, las otras naciones lograron destruir el laboratorio. Sin embargo, algunas copias sobrevivieron y ahora andaban regadas por todo el mundo, siendo una de estas copias el mismo Serpent, ya que pasaron 150 años de la primera gran guerra y ya bien sea por intervención humana o natural, el domo que encerraba al monstruo fue abierto. El libro de la verdad volvió a despertar. Esta vez los humanos no tuvieron tanta suerte. Intentaron usar las armas con las que lo habían detenido la primera vez, pero ya el libro había consumido demasiado. Era simplemente demasiado poderoso. Todos los seres humanos se convirtieron en sustento. Todos quedaron almacenados en historias y palabras dentro del mismo. Esta niña era Alicia, el libro de la verdad. Además de contar su historia, le reveló a la serpiente que al liberarse de su ataúd, devoró la mayor cantidad de humanos y a algunos los mantuvo cautivos para su diversión, y buscó por todo el mundo el libro donde estaría su hermanito, entrando allí solo para conocerlo y saber de qué se trataban esos experimentos posteriores a ella. Y allí es cuando le revela a la serpiente que la única razón por la que está afuera es porque Alicia lo quiso, ya que al liberarse del libro usó a esos humanos que tenía cautivos para que lograra llegar al número 666, solo para demostrarle su gran poder. La serpiente, sin entender o sin aceptar su destino, intenta lastimarla, pero Alicia toma su verdadera forma, un ser monstruoso y divino. Aquí la serpiente intenta escapar, pero ya no hay escapatoria, es el final. Alicia consumiendo todo el conocimiento de toda la humanidad, incluso a la misma serpiente, quedándose al final sola, preguntándose quién podrá leer ahora todo este conocimiento, viendo un atardecer y terminando la historia con una imagen de un juguete de algún niño destrozado, con una mariposa negra posando ante él. Bueno amigos, esto fue todo. Wow, espero les guste, espero que los vean y se suscriban porque de verdad fue bastante gratificante hacer este video para ustedes. Espero que les guste, de verdad. Cuídense mucho.